Bien, amigos, los que producimos espacios de opinión y entrevistas tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hablamos con Guido Gómez, con Ramón Albuquerque, o con Carlos, Héctor Guzmán, a veces no sabemos si estamos hablando con un dirigente político o con un analista político, ¿verdad? Sobre todo Héctor, que como no es candidato, pues no tiene, en este momento tenemos que tener el mismo cuidado que con Ramón y Guido. Le damos la bienvenida a Héctor Guzmán y por esa razón le pedimos, Héctor, tú eres un miembro dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Correcto. Bien, ¿qué posición tienes en el partido? ¿Vicepresidente? Vicepresidente del PRD. Bien, ¿tú eres vocero autorizado? Vocero autorizado por una convención de delegados que por primera vez me qué eligieron área? a mi ¿En vicepresidente. cualquier área o solamente en áreas específicas? No, es del partido completamente. Ok, entonces vamos a hablar de las elecciones. Tú sabes que a veces te invitamos para hablar de temas electorales, porque también esta es tu subespecialidad. Y nosotros queríamos decirte que en el día de hoy tenemos Ajá. una distancia de las elecciones que son 306 días De las municipales. para febrero, Sí, 18. 394 días para el 16 de mayo y 396 días para el 19 de mayo, que son las elecciones. Presidencial y congresional. En ese momento, este país no tiene ningún candidato proclamado, sino que sospechamos que el presidente de la República se va a postular. Todavía él no ha dicho sí. Se dice que el PLD buscó una forma para proclamar al alcalde de Santiago medio atípica, que fue lo que pasó en la convención esa, Sí. y el señor Leonel Fernández tiene algo que lo señala más que a todo, y es que no tiene ninguna competencia interna. Pregunta, frente a que nosotros no sabemos si el PRD, que es minimizado al igual que el reformismo o el mismo PLD, nosotros no sabemos si Miguel Vargas es el candidato, con quién es la alianza, en fin, David Collado, no, él es un ministro del gobierno, bueno, era, pero es un aliado con fuerza y con éxito. Y hay una izquierda que dice que van independientes porque quieren representación, pero hoy tampoco tenemos ninguna información. Frente a eso, y con una Junta Central que parece que está trabajando bastante bien, porque es justo decirlo, ¿verdad? La Junta ha tenido, siempre que alguien pierde, le echa la culpa a la Junta. Cuéntanos del panorama electoral primero, antes de entrar en detalle. Sí. De entrada, saludos, Julito, a todo el equipo y a los amigos televidentes. De entrada yo puedo definir 4 aspiraciones, además de, pudiera decir, otra de partidos menores. Pero ya he definido que el PLD tiene su candidato, que lo que va a hacer es legitimar en un proceso de delegados, porque eso es lo que ellos van a hacer. Ellos buscaron una solución política, no legal, y ahora la van a legitimar para darle la legalidad en su momento. El caso de la Fuerza del Pueblo, ellos decidieron que van a hacer una primaria para elegir el candidato presidencial. Pero ahí no hay competencia, ahí todo indica que será Leonel Fernández. En el caso del PRM, un gran desafío, porque ellos van a una primaria con padrón cerrado, y estará Luis Abinader, y ahora anunció Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara que aspiran. Ahí habrán 3 aspirantes
lo que le llaman primaria con padrón cerrado. En el caso del PRD, nosotros ya hemos comunicado oficialmente las aspiraciones de Miguel Vargas Maldonado con la candidatura presidencial, dentro de la línea que tenemos en el PRD de llevar candidatura a todos los niveles. Pero parece que ustedes se van desde la primera vuelta con Leonel. No, nosotros no tenemos alianza. ¿No es así? No. Es más, el panorama, lo que no se ve en la política que se está dando por lo bajo, todo parece indicar que en una primera vuelta cada partido va con su candidatura presidencial. Todo parece indicar, porque no se ha visto todavía una condición de que se vaya a hacer en el nivel presidencial acuerdo de primera vuelta. Todo parece indicar que vamos hacia una primera vuelta con esa candidatura. Hemos definido la de Leonel Fernández, la de Abel Martínez, posiblemente la que salga del PRM, que sea la de Luis Abinader, y en el caso del PRD, Miguel Vargas Maldonado. A ese escenario vamos. Ahora, ese es el cuadro que tenemos en el nivel presidencial. Pero ustedes tienen que saber, y yo lo dije en la última participación que estuve aquí, que en mayo se van a decidir las alianzas políticas. Y en mayo, el mes que viene, se van a decidir las alianzas a todos los niveles, porque la ley obliga a eso. Ahora mismo, y de aquí hasta mayo, todos los partidos están en lo que llaman aprestos de alianza. Todos. Porque a veces le dicen a uno de que el PRD si está buscando. No, aquí está todo el mundo en lo mismo. Todo el mundo está en lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley obliga. La ley electoral establece, y el calendario de la Junta Central Electoral lo especifica muy claro, que el día 2 de junio, es decir, el mes 6, los partidos que van a primaria tienen que hacer público en sus organismos partidarios la reserva de candidatura, que es de un 20%. Esto es lo que dice la Junta. Sí. Ahora, yo nomás tengo dos preguntas cuando vi Héctor Guzmán. Sí. Número 1, ¿hay segunda vuelta? Número 2, ¿febrero es determinante para mayo? Primera, lo de la segunda vuelta, en el escenario que hay hoy, hay un escenario de segunda vuelta. Nadie gana en primera vuelta, en el día de hoy. Y yo estoy hablando de los trabajos internos de los partidos. De eso mismo. Porque los internos no se publican, porque si tú publicas tu encuesta interna, tú vas a evidenciar tu estrategia política. Y nadie te va a publicar una encuesta interna que la hace para saber su situación y qué hacer a partir de ahí. Pero hoy mismo hay un escenario de segunda vuelta y, como yo le he dicho, a nivel de los partidos mayoritarios, 4 candidaturas presidenciales, en el presidencial. De eso no hay duda. Lo segundo, lo que se está trabajando ahora es lo municipal. Porque las elecciones municipales, que son la primera, se ganan por mayoría simple. No es 50+1, y como se gana mayoría simple, el que más votos tenga, ese gana. ¿Qué puede pasar? ¿Que se impacta o no impacta en las elecciones presidenciales? Eso es muy relativo, porque los partidos se preparan para escenarios de primera o segunda vuelta, y cuando tú te preparas para eso, minimiza el impacto de unas elecciones municipales. ¿Es importante? Sí, es importante los resultados. Ahora, todo el mundo está en apresto de esos acuerdos municipales ahora mismo. Yo le puedo decir a ustedes que, por ejemplo, en el PRD nosotros establecimos candidatura a todos los niveles y ahora estamos concentrados en las candidaturas municipales, donde los compañeros y compañeras, pero en eso están todos los partidos. Pero es fundamental lo que yo he hablado de las reservas de candidatura, que en mayo se van a decidir, porque ¿qué sucede? Que cuando uno habla de reserva de candidatura, está hablando de alianza, porque si yo reservo una candidatura a senador, yo se la estoy reservando a algún partido. Y si yo voy a hacer un pacto con el otro partido tiene que reservarme las candidaturas que yo voy a pactar con él, que me corresponden a mí. Entonces, esa parte, esa carpintería, que no es fácil hacerla, porque tú tienes que reservar un 20% de candidatura y tienes que saber dónde la vas a reservar para fines de alianza, y porque está conversando con 1, 2, 3 partidos. Aquí se está hablando de posibles coaliciones de partidos de 15, 12, 13 partidos, que no es fácil tú articular toda esa carpintería. Por ejemplo, en el caso del PRD, nosotros en la capital, yo estoy en una decisión que estoy caminando a la capital, aspirando a la senaduría de la capital, que es una candidatura a senador. Está aspirando a la alcaldía de la capital por nosotros la compañera Yané Camilo. Bueno, nosotros estamos trabajando, estamos en la calle ahora. ¿Serán parte de un acuerdo esas candidaturas? Eso lo vamos a ver en mayo. ¿Y quién pudiera tener o apoyar una candidatura de esos niveles? Pero eso hay que trasladarlo en el país entero.
Y nosotros estamos muy claros que en este cuadro electoral ahora, todo el mundo, inclusive el partido de gobierno y todo, está que la ley manda y los reglamentos mandan a definir esas reservas de candidatura y es definir acuerdos políticos. Ahora, tú no puedes perder el norte de que tienes que trabajar para el fortalecimiento de tu partido, para posicionar tu candidatura y a la hora que llegue la conversación, bueno, ¿con cuál es que se gana de lo que tenemos? Y ahí llegaremos a ese tipo de planteamiento. De manera que mayo será clave, porque como le dije, los partidos que han decidido primaria, y como tú te vas a poner de acuerdo con un partido que decidió primaria, tú también estás obligado en la misma fecha a definir las alianzas, a definir las reservas de candidatura. Por ejemplo, nosotros ¿Y estamos... hay posibilidad de alianza entre partidos grandes? Claro que sí, claro, porque las elecciones municipales es muy difícil que un partido solo gane, muy difícil porque es mayoría simple. Y en cada territorio hay una realidad diferente a la que hay a nivel nacional. Ya en el territorio, en los distritos municipales, señores, son 393 territorios municipales que hay. 393, es decir, tú tienes 158 municipios, donde tú tienes que llevar alcalde, y tienes 235 distritos municipales, donde tú tienes que llegar directores municipales. Pero ahí te entran los vocales y en los municipales te entran los regidores. Entonces, armar esa carpintería, hasta hay alcaldías que se han decidido por 3 y 5 votos en elecciones. Hay sitios donde han quedado empates, hay que tirar un chale para arriba. Para que usted vea lo importante que es en un territorio las alianzas y los acuerdos políticos y los apoyos. Entonces, pero en el territorio tú vas viendo lo que está pasando. Nosotros tenemos ya casos donde las fuerzas de oposición han planteado postular al candidato de nosotros, alcalde, o a director en un sitio, igual que de los otros partidos. Y en algunos casos hasta hablan con el partido oficial. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero son las realidades que se viven en los territorios. Ahí ahora donde entra la alta dirección, con la participación de los dirigentes de abajo, de tratar de articular los acuerdos que más convengan para tú lograr el objetivo. Una alianza municipal, un acuerdo municipal de todo tipo, viene también lo senatorial, porque la provincia es importante, y viene lo de los diputados. Y ahora tenemos una particularidad importante, y es que el alcalde no arrastra ahora a los regidores. Entonces hay gente que puede votar por un alcalde de un partido y puede votar por el regidor de otro. Pero dentro de los regidores también el voto es preferencial. O sea, es unas elecciones complicadas. Yo le digo a ustedes que casi el 85 al 90% de las candidaturas que vamos a elegir en estas elecciones son de carácter municipal. Es decir, la fuerza grande de candidatura y de amarre va a estar en las elecciones municipales. Y eso está aquí. Aquí hay conversaciones por todos los lados. ¿Y cuándo es que se vence el plazo para los acuerdos? Bueno, el 2 de junio ya tú tienes que tener definido eso, lo que quiere decir que ya en mayo. Ahora mismo se está hablando con todas partes. Ahora mismo, todos estos días es conversación, fulano, quiero hablar contigo. ¿Cuáles son los acuerdos que tienen que estar definidos el próximo mes? Las alianzas políticas. Pero todas, a todos los niveles. Todos los niveles. Pero lo que se vayan a dar en la primera vuelta. ¿Eh? No lo que se va a dar después de segunda vuelta. No, porque ya los acuerdos de segunda vuelta nada más es para la elección presidencial, que ya es la competencia entre los primeros que queden. ¿Y entonces qué tipo de acuerdo es ahora? Por ejemplo, si un partido va a llevar el mismo candidato a alcalde, 2 partidos. Exacto, 4, 5 o hasta 10 partidos que van a llevar un mismo alcalde. Pero a nivel municipal nada más. No, a todos los niveles. A todos los A niveles. nivel de senador, a nivel de diputado, a nivel de alcalde. Eso hay que definirlo ahora. En mayo, esto se estará definido en mayo, y el 2 de junio todos los partidos que van a primar tienen que aprobar en sus organismos. Mire, el senador de San Cristóbal va en un acuerdo con tal partido. Entonces, en el caso de nosotros, si tenemos que apoyar al senador del otro, tenemos que reservar nuestra candidatura. Ahora, si el otro partido me va a llevar el candidato a senador, por ejemplo, el caso de la capital mío, tiene que reservar en la senaduría para yo postular en esa organización. Pero eso abarca todos los partidos que vayan en el acuerdo. Y todas las posiciones. Y todas las posiciones. Menos la presidencial. Si no quieren la presidencial, porque eso también es opcional. Hay gente que no está dispuesto a hacer acuerdos de primera vuelta, pues eso se respeta. Ahora, si hacen acuerdos de primera vuelta, entraría la presidencial. Todo parece indicar al día de hoy, si usted me pregunta en la fotografía de hoy, aquí cada quien va con su candidato presidencial y tendremos segunda vuelta, al día de hoy. Pues eso puede cambiar de aquí a mayo, a junio, cuando llegue el día 2, ahí usted va a saber todo lo que lleva el candidato presidencial. Ahí usted lo va a saber, porque lo van a presentar y tienen que decirlo. ¿Cuál es su lectura de la encuesta Galo?
la reciente. Bueno, ya el propio Rafael Acevedo dijo que eso tenía errores, por tanto, si tú tienes errores en la muestra, los resultados también tienen errores. No hay ni que evaluarla. Y a mí me llamó la atención algo de esa encuesta, que quizás poca gente lo ha visto, pero con mi experiencia de manejo de encuestas, diseño de encuestas políticas, me llamó la atención que una encuesta se hiciera en Semana Santa. Eso nunca lo había visto yo. Que es un periodo donde las variables no son determinantes para el estudio que tú hagas. Pero si tú tienes una empresa encuestadora y a ti te pagan, yo la hago hasta un Viernes Santo si me la pagan. Pero es un problema del cliente. Pero a mí me llamó mucho la atención que la hicieran en Semana Santa. Aquí hay dos periodos donde tú no haces encuestas. Semana Santa y Navidad. Porque están contaminadas los resultados. Eso lo sabemos todos los que trabajamos en encuestas. Y no es desde ahora que uno está trabajando en encuestas. Tú tienes la vida entera en la política haciendo encuestas. Y yo, por eso, yo no critico encuestas, yo no cuestiono encuestas, yo simplemente una encuesta que la hace otro, yo la engaveto y después la veo. Porque yo sé lo que está pasando internamente en el escenario electoral, que los partidos no la publican porque tú no vas a revelar tu estrategia. Cuando tú investigas lo que tú quieres investigar. Y cada partido investiga lo que quiere investigar. En el momento adecuado y diseña la muestra en función de lo que quiere investigar. Y aquí de eso sabemos muchísimo. Y aquí además nos conocemos a nosotros todos, porque no se crean que los encuestadores, aquí hay muchos. Aquí hasta se la apretan las firmas encuestadoras, los encuestadores. Y todas las cosas que se manejan de ahí, bueno, a mí me ha tocado manejar por la izquierda y por la derecha. Le llaman a eso, manejar asuntos por la izquierda y por la derecha. Le llaman. Entonces, a mí, yo como ¿por qué? Porque hay encuestas para fines políticos y encuestas para percepción. Hay encuestas de propaganda. Ahora es bueno que ustedes conozcan que todos los estudios que se han hecho en toda América Latina y los científicos de manejo de encuestas saben que las encuestas no influyen en el votante, influyen en otros aspectos, influyen para buscar cuartos, influyen para estimular la tropa tuya y para desmoralizar la tropa del contrario. Ingeniero, hablen un poquito de la propuesta suya a sus aspiraciones a senador por el Distrito Nacional. Fíjate, yo he estado entrando en contacto con sectores organizados del Distrito Nacional, después que me junté con toda la estructura del PRD en la capital. Y hemos estado oyendo a los ciudadanos de la capital. Ustedes saben que yo fui regidor y trabajé en el Ayuntamiento de la capital durante varias gestiones. Y me ha tocado trabajar desde el Poder Ejecutivo con el Congreso Nacional y también ser asesor del Congreso Nacional, de los legisladores del PRD y del presidente del Senado. Entonces, he estado escuchando precisamente unos representantes que vinieron aquí de la zona colonial, que hablaban de los problemas de la zona colonial. Yo fui y me reuní con ellos, que fue el Consejo Comunitario de la Zona Colonial. Durante 2 horas fuimos un equipo y nos reunimos y lo escuchamos de todos los problemas que hay en la zona colonial. Lo mismo hicimos por la circunscripción número 2, por Los Ríos, y escuchamos también a la comunidad de Los Ríos. Fuimos a San Carlos, hemos estado visitando todo el Distrito Nacional. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros, es lo que nos ha motivado en gran parte a aspirar a la senaduría de la capital. Es el papel importante que tiene un legislador en cada territorio, en este caso la capital. Ustedes ven lo que es el presupuesto nacional, la labor de fiscalización de un legislador. Los capitaleños aquí no saben lo que presupuesta el gobierno para invertir en la capital, no conocen cuál es el plan de desarrollo de la capital, que tiene que ver con labores legislativas, porque usted tiene que aprobar allí presupuesto, tiene que fiscalizar. Entonces, ¿qué nosotros hemos planteado? Bueno, nosotros queremos ser una especie de vocero de la gente que vive en la capital en el Senado de la República, para poder llevar las iniciativas, pero también para influir en lo que es la inversión en la capital, para el desarrollo de la capital. Aquí nosotros no hemos definido cuál es la capital que queremos. Es una ciudad de turismo, es una ciudad de comercio, es una ciudad de servicios. ¿De qué que la queremos? Y todo eso tú tienes que definirlo con la participación de los ciudadanos para, en función de eso, impulsar las inversiones que tú tienes que hacer en la ciudad capital. Un ejemplo, yo le he estado dando seguimiento a las partidas presupuestarias para la capital. Ustedes ven que anuncian en la zona colonial un préstamo de $90 millones para invertirlo en la zona colonial. Pero al mismo tiempo informan el inicio de un proyecto de inversión de 460 millones de pesos. Estamos hablando de casi 6.000 millones de pesos en inversión en la zona colonial. Y yo digo, ¿y la otra parte de la capital? ¿Qué vamos a invertir? Pero lo peor es que en la zona colonial, cuando se anuncia esa inversión, los ciudadanos que están ahí organizados no han sido tomados en cuenta para ver cuál es la prioridad en la inversión en la zona colonial.
Es como que tú estás desarrollando un polo turístico al margen de los que viven ahí, porque no le da participación ni siquiera en eso, pero también las otras zonas. Cuando tú te pones a ver en el presupuesto que tiene para el 2022 en la capital, lo que llaman inversión de capital en este Distrito Nacional, te hablan de 7,000 millones de pesos para toda la ciudad capital. Cuando tú hablas, bueno, la prioridad de la capital, que es el tema de la seguridad, te hablan de una inversión para cuarteles policiales de 69 millones de pesos. Pero y así que tú vas a combatir el tema de la inseguridad, de la delincuencia en la capital. Es decir, nosotros tenemos muy claro que cuando tú tienes un territorio y al mismo tiempo como tú te conviertes en un legislador nacional, tú tienes que dirigir un presupuesto, las inversiones, en función de la problemática que tiene el país, que tiene la capital. Tú te das cuenta que nosotros tenemos aquí problemas serios de salud, que ya lo vimos hoy con el tema de la maternidad de los 34 niños lamentablemente muertos, los temas de salud, que el que va a un hospital y va a una clínica sabe lo que está pasando. Tú tienes el tema de la inseguridad, tienes el tema del alto costo de la vida, tienes temas específicos de problemas de esta ciudad capital y no se está legislando en función de esos problemas. Tú dirás, bueno, pero ven acá, estos son los problemas que tenemos, pero allí estamos legislando para otros problemas, no estamos legislando en función de la necesidad que tiene la capital. O sea, si aquí hay un problema de alto costo de la vida, si hay un problema de inseguridad, si hay un problema de desempleo, entonces tú tienes que luchar para que la agenda del Congreso Nacional sea en función de los problemas que el país tiene o de lo que tiene tu ciudad. No de que a uno se le antoje hablar de un préstamo para invertirlo, de que en modernización, de qué sé yo qué, que nadie entiende, cuando tú sabes que los problemas que tú tienes. Héctor, mira, hablar podemos hablar muchísimo y nos podemos pasar 1 año y 2 años hablando, pero hay un fenómeno y es que las cosas más importantes no son tratadas ni siquiera por los que deben tratarlo. Por ejemplo, compromisos escritos en política dominicana no existen muchos antecedentes de compromisos escritos. Compromisos verbales creo que hay muchos. Sí. Alianzas, sobre todo en alianzas. Pero la economía de las elecciones es como que es un área muy reservada a un círculo muy pequeño, casi. Es más, ahora lo está manejando solamente el candidato. Generalmente los partidos le dan al candidato cómo manejar 2 cosas, las alianzas y los cuartos. Pero hay algo que no se sabe y es, no de que el informe que le pasan a la Junta de cómo se usa el dinero o se ha usado, porque se lo dan todos los años, sino esos otros dineros que entran y que hay que tener mucho cuidado en estas elecciones. Primero, el empresariado dominicano dona dinero electoral viendo encuestas. Ya no es verdad que tú vas y te dices, yo quiero, no, señor, déjame ver si tú tienes posibilidades. Le dan a todos los que tienen posibilidades. Claro. Segundo, el dinero sucio, narcotráfico, juegos de azar, gente que quieren protección y compromisos que se hacen con organismos, con Estados Unidos. Por ejemplo, tú tienes aquí un 20% del gobierno que son cargos de compromiso, la DNCD, Cancillería, compras y contrataciones, Embajada de España y frontera. Sí. Esos son compromisos con Estados Unidos y no hay que explicarlo ni nada. Ahora, el dinero, que ahora van a tener problemas porque los que donan están o presos o están chivos. ¿Cómo tú visualizas eso, aunque tú no manejes esa área? No, yo lo manejo porque lo que hemos estado en campaña muy de adentro, uno sabe cómo se maneja el dinero. Una cosa es el informe que se da a la Junta Central Electoral de los fondos públicos que manejan los partidos, que es lo que le entrega por parte del Estado. Pero en la campaña entra mucho dinero por diferentes vías. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. Eso tiene que ver mucho con los candidatos. Más que con los mecanismos de control y que, porque que si usted está... Con los candidatos. Sí, tiene que ver sí, porque aquí hay senadurías que cuestan 10 millones de pesos. Pero ven acá, si usted es un candidato que usted le acepta... Aquí hay aspirantes que te lo dicen. Yo le cojo cuarto a todo el mundo.
Yo digo, Pero seguro. Y yo digo, yo no hago eso. Porque a mí, ¿tú crees que a mí en la campaña donde yo he estado no me han llegado todas las tentaciones de toda la parte del mundo? Sí, Pero es que ellos no tienen que ir. No. Es que los candidatos van donde ellos. Además, algunos van, como el caso de Odebrecht, que no era que Odebrecht sobornaba a nadie. No, Odebrecht instaló un sistema muy bonito. No, en el porque- Congreso, aquí hay dos. O unos cuartos para que me aprueben, o te financio la campaña. No, pero Julito, nada más no en el Congreso, los candidatos presidenciales, aquí todos recibieron fondos. Aquí los candidatos presidenciales, todos recibían dinero de Odebrecht. Una empresa. Porque, pero ven acá, yo digo que el No es caso... que las empresas internacionales no pueden dar fondos. No, las embajadas son las que no pueden ser. El ¿Eh? cuerpo diplomático que no puede dar fondos. Y hasta eso... Pero una empresa extranjera puede sí, donar. puede, en porque República tú tienes tu representación local y ese representante local puede contribuir. Los cuerpos diplomáticos son, y hasta eso te entre comillas, para que estemos claros. Mire lo siguiente, para que estemos claros. Mire lo siguiente. Para mí, lo que es de que candidato vinculado a fondo proveniente de procedencia dudosa, como le llaman, o ilícito, depende mucho de la dirección de los partidos y de los propios aspirantes. Eso no es la Junta que lo... Usted puede hablarle a la Junta que lo controle, pero no. Mire, lo primero que un partido tiene es que tiene una comisión interna que depura a los aspirantes. El partido, porque para tú inscribirte en un proceso tienes que inscribirte en una comisión de elecciones que ahora está establecida por ley. Y esa comisión de elecciones depura a los candidatos, los aspirantes. Y después el partido lo inscribe en la Junta. Y para cambiarlo, es el mismo partido que tiene que cambiarlo, no lo puede cambiar la Junta. Entonces, ¿quién es responsable de los candidatos? Son los partidos. Y cuando yo digo los partidos, es la dirección partidaria. Y en este país nos conocemos todos. ¿Sabes lo que significa conocernos todos? No se crean que cuando una persona está dudosa, porque la población te lo identifica, ¿de qué vive ese tipo que está aspirando? Y los partidos lo saben. Ahora, si tú aceptas que esté en la boleta de tu partido, es una responsabilidad de la dirección partidaria. Y yo siempre he reclamado eso, porque yo he dicho, yo no trabajo con dinero sucio, ni tampoco con ese populismo barato, que al final de cuentas hace más daño que bien. Y dice, bueno, ¿y qué tú piensas? Y yo, no, porque usted tiene que establecer reglas claras en un partido. Si usted quiere hacer algo desde el gobierno y del poder, usted tiene que comenzar por los candidatos que lleva. Y si usted no pone los controles y cosas así, ¿qué es lo que usted va? Oye, pero cuando un individuo que todo el mundo del pueblo te dice, ese tipo está en tal cosa, y tú lo llevas de candidato, ¿qué es lo que tú llevas? Yo le he dicho a muchos de los dirigentes de nosotros en los partidos, es que tú llevas unos candidatos que el partido con él gana y pierde. Y si pierde, pierde también. Porque al final de cuentas el tipo se alza con todo. No obedece a nadie. Y dímelo a mí que he tenido que trabajar con los bloques parlamentarios del PRD, que hay gente que no lo controla a nadie. Y te mandan a la mierda después que sale. Entonces, para que estemos claros. Y cuando me dicen a mí, esto, dale seguimiento a Dios, ¿qué seguimiento le voy yo a dar a esas personas? Ellos saben lo que están. Así de sencillo. Y eso lo vivimos. Yo siempre recuerdo a nuestro amigo Jacobo Marluta, que en paz descanse, que de que llegaba una persona dudosa y se acercaba a él para la campaña y cuestiones así, siempre, tú sabes que Jacobo nos decía a nosotros que él tenía un DNI dentro del DNI, después que salió de la presidencia. Y él mandaba, chequéame a fulano. Yo recuerdo uno, que una experiencia que nunca se me olvida. Yo dije, pero ese hombre tiene muchos recursos. Y ese hombre no está en la cuestión aquella. Y dice, no, él no está en eso, él está en los machetes. Oiga, él está en los machetes. Yo, ¿cómo? Sí, no, él está en machetes. Los no pasaportes. estaba con gente de viaje ilegal y cosas de ese pasaporte. Pero no estaba en materia de la droga. Entonces, llevémoslo mal paso. Era menos malo. Era menos mal, pero lo llevaba. Ahora, cuando veía a otro que se le acercaba, me decía a mí, no me dejes acercar a esas personas que está allí. Yo, ¿cuál? El de la camisa amarilla. No me lo dejes acercar. No me decía por qué, en plena actividad, en una tarima encaramada, y me decía, no me dejes acercar a esa persona. Y yo, ¿quién es? Y yo llamaba a Coronel Coma, Cáceres, en compañía, mire, y se lo enseñaba. Y lo bloqueaba para que no se acercara a él. Y después yo le preguntaba, ¿y por qué? Y entonces me decía, porque aquí no conocemos todo. Ese señor se cuidaba. A mí tú no me has visto de que con fotos y cuestiones, ni cogiéndole dinero a gente vinculada. Y cuando tú tienes un meeting de cierre de campaña, Ajá. que viene un toletero de eso y te dice, ¿cuánto es que tú necesitas para este cierre de campaña? O espérate, o el día de las elecciones,
para la cosita de los votos, para la compra de votos. ¿Cómo se maneja eso? Julito, todo eso aparecen, hasta muchísimos suplidores que tienen dedo del Estado te dicen, mira, te voy a dar esto para que me pague. Pero ven acá, Julito. Pero yo he estado donde está la cosa, Julito, pero ven acá. Yo he estado donde está la cosa, hay algunos que llevan cheque, otros llevan saco. La experiencia que uno ha vivido. Pero a ese no se le dice que no. A ese día no se dice que no. El candidato le dice que no y después después manda un asistente. No, aquí hay gente. Pero Balaguer no le ponía mano a cuarto. No, claro. No. Pero Julito, también es que depende mucho del candidato. Sí, pero hay otro. Mira, aquí hay un candidato. No, aquí hay unos toleteros que le cogen cuenta a todo el mundo. Espérate, aquí había un candidato que le daba 1% al que le llevaba 4. Sí. No, aquí hay un candidato que no le ponía mano a dinero, a fulano. Sí, Entrégueselo a fulano. Pero también hay algunos casos que... Pero hay también al revés. Yo le doy los cuartos, pero tiene que ser a él en la mano, porque no te lo voy a dar. Bueno, yo viví la experiencia, la experiencia que yo he vivido de varios candidatos. Había uno, el amigo que yo hablaba ahorita, mi gran líder, Jacobo Maluta, que, por ejemplo, un amigo nuestro, que le llevaba a unos colaboradores y ellos lo llevaban en cheque, pero estaban depurados. Y entonces el colaborador que lo llevaba le decía, sí, pero yo espero que ese cheque usted me lo endose a mí. Y él se lo endosaba ahí mismo, toma, llévatelo para la campaña. Que era correcto. Nosotros tenemos cheques de 100,000 pesos sí, que Luis Horacio Cano le dio Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y... ¿quién es? José Francisco Peña Porque ellos le dan a todos. A nombre de los candidatos, 100,000 pesos del Banco de Crédito. Ahora hay que ver si lo cambiaron, porque por ejemplo, mira, yo estando con Hipólito Mejía, un toletero de por ahí del este, hizo un cheque y se lo mandó a Hipólito. Cuando Hipólito vio, dijo, ponme ese cheque por ahí, que yo tengo dudas sobre eso. Pero yo creo que usted va que quien mejor manejó los fondos aquí fue Hipólito. Fíjate que de Hipólito no hay comentario. No, porque me dio muy claro en eso y dije así, pónmelo por ahí, y lo observó, y después el tipo estaba en extradición y yo sabía que ahí había algo, porque él te decía una cosa clara. Él te decía a ti, pero recuérdate, cuando él venía a una gente dudosa, yo le decía, pero presidente, ¿y cómo usted duda de esa persona? Y dice, acuérdate que el que tenía localidad era yo. Me decía, acuérdate que el que tenía localidad era yo. Él sabe todo. El que está en el gobierno, en el poder, maneja todas las informaciones. ¿Tú recomiendas que haya alianza antes de la primera vuelta? No, porque todo eso depende de las condiciones. Miren, los partidos... Pero cómo van las cosas. Miren bien, en los partidos se hacen mucho trabajo de investigación y de encuesta para uno saber las decisiones que más conviene tomar en el momento que lo conviene tomar. Las cosas no se precipitan ni se atropellan. Lo que yo le digo es el cuadro electoral que tenemos hasta ahora. Aquí se está trabajando en la parte municipal ahora. Ahora la ley manda la reserva de candidatura y eso abarca todos los niveles. Lo más probable es que se hagan acuerdos, porque en eso están todos los partidos, en los niveles municipales y en los niveles congresionales. La presidencial no necesariamente tiene que establecer el acuerdo ahora, porque también hay otro mecanismo que en el proceso se dan acuerdos, que la ley te lo permite. Ok, los afiches tuyos, ¿ya lo mandaste a hacer? No, porque no se puede todavía. Eso es pero lo mandaste a hacer. Yo estoy trabajando y en las redes me estoy manejando con eso. ¿Para qué? Para la senaduría de la capital, Julio. Senador de la capital. Sí, lo que yo estoy planteando es que de los otros partidos que tengan aspirantes a senador, que podamos venir a programas como estos, Julio. Sí, pero lo importante es que primero la senaduría con el PRD me huele, que está en mano tuya, porque tú sabes negociar. Es decir, negociar no, Julito, llegar a acuerdo. Negociar, es decir, en caso de que haya un acuerdo previo, pero en el caso de la capital, por ejemplo, que Carolina no va, oye, entonces está muy difuso y peluso y confuso. Bueno, pero cada partido tiene su... La senaduría igual de la capital y de Santo Domingo es peor. Sí, pero eso es interesante porque yo te voy a decir lo siguiente, Julito. Yo estoy en el ruedo y yo lo que quiero es que los otros aspirantes de la capital le digamos a los capitaleños lo que vamos a hacer. Y una persona que gane la mayoría de los municipios, que son ¿cuántos? 158. ¿Es seguro que gana la presidencia? No seguro, no es seguro. No es seguro porque es que yo le estoy diciendo lo siguiente. Hay quienes dicen que lo que pasa en febrero pasa en mayo. No es seguro, no es 100% así. Y mire por qué lo que dice. Es que aquí hay gente que en política le gusta, como quien dice, asegurar cosas.
Es como un alcalde que se vende y se va para otro partido. ¿Qué ha pasado ahora? Por ejemplo, de que ese alcalde se le vendió o se fue al otro partido y ya va a ganar. No necesariamente se ganan elecciones en ese caso. Yo conozco muchísimos casos de alcaldes que van al partido de gobierno y el candidato presidencial ha perdido en esos territorios, lo que quiere decir que no siempre en política las cosas son como de que matemáticas, ¿no? La política es un fenómeno sociológico, dinámico, que las coyunturas son determinantes. De manera que estamos en un proceso electoral donde comienzan a definirse las cosas a partir de mayo y vamos a ver, el tiempo va a decir. Yo lo que le puedo asegurar a ustedes, y Julito hablaba de la Junta Central Electoral, que vamos a unas elecciones difíciles, por mi experiencia, por lo que yo estoy viendo. Vamos a una contienda electoral y no tenemos a Agripino. Eso es lo grande, que no lo tenemos a Agripino. Bueno. Pero vamos a una contienda electoral con una confrontación que va a ser dura y no hay árbitro, no hay, como que dice, el mediador no lo hay. Ojalá, que la madurez del liderazgo político tome en cuenta esa situación, porque se va a necesitar mucho de la madurez del liderazgo político. Este país no puede perder su estabilidad política que durante los últimos 40 años le hemos tenido, que ha sido el factor fundamental para poder desarrollar y poder avanzar. Pero bien, me luce, según voy viendo por mi experiencia, y como dice el presidente Mejía, mi olfato me dice que vamos a un proceso complicado. Mi olfato. ¿Que vamos? A un proceso complicado. Bien. Y esa Junta Central Electoral, Julito, se va a poner a prueba. Sí, pero él dijo una cosa también, que a veces la dice en privado, pero a veces se le zafa y le dice en público. No en lo calle. El que se equivoca se jode. No es lo que dice que Julito, es lo que Yo dice no sé qué quiere decir él eso. dice de que prohibido el que joderse. se equivoque se jode. Julito, él dice que prohibido joderse. Sí. Pero fíjese, yo lo digo porque a mí en la Junta va a jugar un papel importante. A mí me preocupa, la Junta va con un cronograma bastante cumpliéndolo, pero a mí me preocupa ejercer el árbitro con decisiones que tiene que aplicarlas. Por ejemplo, eso de los recursos económicos en la campaña, la Junta tiene que ser estricta. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Héctor Y otras Guzmán, medidas. Gracias a ustedes. vicepresidente del PRD y aspirante a senador del Distrito Nacional, su participación. Se nos quedan temas. Tenemos su declaración de que Sesión permanente. le pide al presidente Abinader informar sobre lo que habló con la subsecretaria de Estados Unidos. Sí, porque ese es un tema que no se puede manejar en secreto, que fue lo que se habló, que se acordó ahí. Bien. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.